qué dejó a una niñita que nunca le hizo nada? Y regresa 40 años después. Yo siempre lo he dicho, mi mamá siempre fue una mamá soltera. Y yo le decía a mi mamá, ¿quieres que yo le perdone a alguien que no conocí? Siempre los involucrados sabemos las historias reales, para bien o para mal. Pocas veces Galilea Montijo aborda de manera pública temas de su vida privada en el entorno familiar. Esta vez la conductora de televisión tomó la iniciativa de compartir detalles sobre la relación con su padre, quien perdió la vida en agosto del 2021. Aunque la tapatía ha trabajado el perdón hacia su progenitor, reconoce que siendo pequeña, él se mantuvo ausente y de hecho llegó a rechazarla. Un instante imborrable en su memoria. Con el corazón en la mano, Galilea habló de ese duro episodio en una reciente charla dentro del programa Netas Divinas. En pleno programa en vivo, Galilea evocó ese periodo de su vida en el que su padre fue para ella una figura importante, a pesar de que él y su madre no lograron vivir juntos. Galilea platicó que nunca se casaron, que tuvo a su hermano y a ella, que ella de la nada dejó de verlo, pero para ella sí había una figura, un papá que lo veía de vez en cuando. Galilea comenta que para ella era como un Superman. Hablaban de él y ella decía que lo veía guapísimo. Al ahondar en su recuerdo, Galilea recuerda cómo fue que un día su padre tomó una actitud distante hacia ella, lo que la hizo cambiar de inmediato la percepción que tenía sobre él. Con sus propias palabras, Galilea mencionó: "Yo me acuerdo perfecto que ahí fue cuando se me derribó esa figura, o por lo menos lo que yo creía de él. Mi mamá siempre nos llevaba con la familia de él en vacaciones, nos encontramos, la familia de él, los hermanos que íbamos como a una playa, y él, yo me acuerdo de que escuché la voz y era mi papá, mi papá, mi papá. Yo salgo de la camioneta muy emocionada y le decía, papá. Él se me quedó viendo y solamente recuerdo a unas niñas diciéndome cosas muy feas, a una señora que me levantó la voz y me decía cosas muy feas, y yo no entendía nada, solamente volteé a verlo a él, y él lo único que hizo fue mirarme y agachar la cabeza". Galilea recordó la reacción de su madre, quien se encargó de cuidarla y de brindarle amor a lo largo de los años. Sin embargo, Gali tiene muy vivo el sentimiento que le generó sentirse rechazada por su papá, a quien asegura no tiene nada que perdonarle por sus acciones. Con sus propias palabras, Galilea agregó: "Sentí a mi mamá cómo me jaló. Desde ahí le cuento eso a mi mamá y me dice, ¿cómo te acuerdas de eso? Estabas muy chiquita. Era la familia del señor que yo no conocí, que yo no sabía y que no hizo nada. Él sabrá". Mi mamá se quedó con esa parte de ¿por qué nunca lo perdonaste? Porque él perdió la vida. Y yo le decía, es que no tengo nada que perdonarle, ni lo conocí, y lo poco que lo conocí fue esta parte rechazándome. A pesar de todo, Galilea se siente orgullosa de que sí hubo un hombre importante en su vida. Esto lo reveló en una entrevista diciendo: "Yo no puedo hablar de un papá, pero fíjate que sí tuve una figura paterna que fue mi abuelo, el papá de mi mamá. Yo tengo en la memoria a alguien que yo lo recuerdo tocando su manita, llevándome él al kinder. Sí tengo ese recuerdo de mi abuelo".